digo yo, estamos en condiciones, me parece, de pasar a las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importa, no me importan. Ya fue. Murieron 496 personas y 24.475 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de este miércoles suman 68.807 los fallecidos a nivel nacional y 3.215.572 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Sí, seguimos en esta meseta, en los días donde se hacen este tipo de conteos. Es una meseta bastante alta, estamos siempre rondando los 25.000 casos. Y nada, me parece que no es lo más deseable, ¿no? Una meseta tan alta, la idea era que baje la curva y no está bajando y se mantiene ahí. Sobre más o menos 70.000 testeos tenemos ese número, 25.000 contagios. ¿Qué es eso? Una positividad de más o menos el 30%. Es bastante, pero está lejos de esa positividad del 50% que tuvimos durante los momentos más críticos de la primera ola. No sé si lo recuerdan, pero se tiraban 100 testeos, 50 te daban positivos. En un punto podemos verlo como algo medianamente bueno, ¿no? En fin, la ciudad continúa con una ocupación de camas en terapia intensiva por encima del 80%. En la provincia de Buenos Aires se fue reduciendo ese número, pero está bastante estable. Recordemos que estaba en 85 la semana pasada. El promedio general del AMBA y ahora se ha acomodado un poquitito más. Seguimos muy de cerca estos números porque es lo que nos marca en qué contexto estamos, y al estar la meseta tan alta es que se empiezan a tomar este tipo de medidas como la que tomó Alberto, que nos trajo de souvenir, que es la suspensión del feriado, para que haya menos movilización de gente, para que menos gente viaje o tenga planes de disfrutar de un fin de semana largo viajando y moviéndose, para evitar aglomeraciones y ese tipo de cosas, turismo, es que se toma esta medida, que es tendencia en las redes, porque mucha gente ya tenía ciertos planecitos. En esa dio en el clavo, me parece, el Albert detectó que habían planecitos y dijo... Chingüengüenchas, que van a ir a repartir el virus por todos lados. Claro, tú estás loco. Tú estás loco. Eso dijo Alberto. No va a pasar, chico. Y lo canceló. En fin, por lo pronto, ayer llegaron las 500.000 vacunas de Sputnik V, que estábamos esperando, en el vuelo creo que es el número 14, y salieron algunos números de la campaña de vacunación. Recuerden que está el monitor público de vacunación para los que quieran acceder a fijarse, ¿no? Cómo va ese tema. En el último mes llegaron más de 6 millones de vacunas, se aplicaron más de 4 millones, es decir que tenemos por ahora, esto fue solo en el último mes, esto quiere decir que por ahora, y hasta que lleguen todas las que faltan de AstraZeneca, que prometió AstraZeneca, es casi 4 millones, todavía tenemos 2 millones para seguir aplicando, lo cual es un número bastante considerable, para seguir repartiendo. En fin, más o menos que ahí tienen lo más importante en los números de la pandemia en la Argentina. En fin, quiero pasar un poquitito a pasear por el continente. Uruguay extendió finalmente sus restricciones hasta el domingo 23, recuerden, había hecho unas restricciones hasta principio de mayo y ahora extendió hasta el 23 de mayo con clausura total de colegios. No hay presencialidad. ¿Hay virtualidad o tampoco? ¿Cómo, amigo? ¿Hay virtualidad o tampoco? No hay ni siquiera virtualidad. No sé si ahora en esta nueva extensión de las restricciones... Pero hasta este momento no había. Claro, pero ni siquiera había eso, había suspendido completamente las clases. Uruguay es el país en promedio en cantidad de habitantes y promedio de contagios, el más complicado del mundo. Uruguay, bastante jodido. India ya superó los 250.000 muertos por coronavirus, están rescatando cadáveres del Ganges, está la cosa muy trágica. Y esto tiene que ver con la nueva variante de coronavirus desarrollada en la India, que genera mucha preocupación. La Organización Mundial de la Salud ya salió muy preocupada a manifestarse con mucho miedo sobre lo que puede llegar a provocar esta nueva variante, que al parecer
no tendrían las vacunas el mismo efecto que con las otras variantes. Se está volviendo medio una historia sin fin, porque no paran de aparecer variantes y las vacunas medio que no funcionan de la misma manera, o aparentemente todavía no se sabe, pero muchos estarían ya en condiciones de decir que no funcionan las vacunas para todas las nuevas variantes que vienen ocurriendo, y esto no parece tener fin. Yo no creo que no haya más variantes. ¿Por qué? No, claro. ¿Por qué dejarían de haber? ¿Por qué dejarían de haber? Lo único que las puede detener, que sigan variando, es la vacunación masiva. Pero si no hay patentes liberadas es complicado, porque el otro día miré, viste que yo decía que eran más o menos 100 países, no, son como 150 los países que no van a recibir una sola dosis hasta el año 2023, es decir, todo el año que viene no van a recibir una sola dosis. Es jodido, eso provoca... Y tampoco nos estamos quedando quietos, como para decir, che, bueno, a ver, quedémonos todos quietos 2 meses, 3 meses, veamos cómo funciona. No, estamos todos viajando de acá para allá, que nos movemos, que el feriado puente, que Alberto se va a recorrer Europa. Ojo, Alberto, con lo que traes, te lo pido por favor. Trae alfajores, trae alfajores, pero no traigas variantes de COVID, te lo pido por favor. Exacto. Por suerte no fue a Reino Unido el Albert, porque allí hay un terrible aumento de la propagación de la variante india del COVID. Esta semana ya 1.723 personas tienen esa variante que es ultra contagiosa y resistente a TODI. Así que nada, malas noticias con esa variante india, preocupación, y hoy se empieza a probar la Sputnik V, que no sabemos cómo funciona contra la variante india. Se empieza a probar cómo va eso. A cruzar los dedos, chiqui. A cruzar los dedos. Buen dato ese. Sí, nada, es lo que hay. Bueno, hablábamos del Albert. Tenemos una consigna pidiéndole al Albert que traiga alfajores o que traiga diferentes cosas. Bueno, es el momento de hablar de eso, porque aquí llega la segunda noticia del día de hoy. El presidente se reunió a solas con el Papa Francisco en el Vaticano. La audiencia a solas entre el Papa y el mandatario argentino fue en el estudio del Aula Pablo VI, conocido dentro del Vaticano como Il Fungo, y se extendió durante 30 minutos. Efectivamente, media horita de reunión a solas. En media hora, a solas, se puede hacer de todo, Para mí es muy poco, pero bueno, no sé. Sí. Raro. Bueno, finalmente se dio esta audiencia, que es básicamente lo más importante de toda la gira. Ayer recolecté, amiga, un montón de datos sobre esta gira. Bien. Y lo que está pasando. Contame. Te cuento. A ver, hay, al parecer, muy buenas noticias. ¿Por qué? A ver, ayer empezó a circular por la mañana, yo lo pude ver cuando terminé el programa, un principio de acuerdo que habría, un boceto de principio de acuerdo que habría con el Club de París para postergar el pago de intereses. Bien. Y los pagos. Recordemos, el Club de París no es un club de fútbol, no es el Paris Saint-Germain, donde juega Neymar, no tiene nada que ver con eso. El Club de París justamente se creó hace 50 años por una deuda argentina, justamente. Argentina le había pedido plata. ¿De verdad? No, es posta de verdad. Argentina le había pedido plata a países de Europa, y esos países de Europa se juntaron para hacer un reclamo en conjunto y ordenarle los pagos y condicionar a la Argentina en ese momento, y después se transformó en un verdadero club gracias a la Argentina, donde empezaron a transformarse en un organismo prestamista, el Club de París, y que regula esos préstamos que hace. Entonces le prestan guita a distintos países del mundo y luego se lo cobran, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a...? La rompimos toda. Mirá lo que generamos. Somos unos genios del mal, los verdaderos genios del mal. Somos innovadores, logramos que toda Europa se cree un club solo para cobrar deuda a los países tercermundistas. Eso lo creamos nosotros, chiquis, el dulce de leche, la huella dactilar, el colectivo, la virome, vamos, Argentina. Y por eso mismo es que existe este club. Bueno, ¿cómo es que llegamos a esta situación tan apremiante con el Club de París? Esto no está para nada mal decirlo, ya que les voy a contar la información que está surgiendo de ahí. Les cuento primero el Club de París, cómo surgió, qué es
y nada, cómo llegamos a la situación que estamos ahora, tan apretados. Bueno, porque Mauricio Macri decidió en sus últimos años de gobierno pagar el mínimo que se le puede pagar al Club de París. Y eso acumuló un montonazo de intereses, cerca de, bueno, un número astronómico, pero ponerle $1.000 millones anuales de intereses extra generó que Macri haya pagado el mínimo. Es como cuando pagas el mínimo de la tarjeta, ¿viste? Que después te sacuden. Sí, Bueno, lo mismo nos está pasando con el Club de París. El Club de París fue fundado en París, por eso se llama París, no tiene nada que ver con París. En verdad, Francia elige a quién será el titular, pero las decisiones no las toma Francia, se toman en conjunto con todos los países que son socios. Y después, por otro lado, tenemos la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y ahí juega un rol fundamental el Papa Francisco. Bueno, lo que surgió ayer fue este inicio de acuerdo que parece que se llegó gracias a las reuniones de Alberto con Macron, y haciendo lobby en España y Portugal e Italia también, se llegó a una especie de principio de acuerdo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto es real? No solo porque empezó a circular en versiones periodísticas y de asesores y gente que está viajando por allí, sino también porque ayer hubo una fuerte crecida de las acciones argentinas en Wall Street y en los mercados internacionales. Esa. Y ahí uno puede saber que hay información privilegiada y que por algo suben las acciones. Y uno se pregunta, ¿por qué suben las acciones si va a haber un acuerdo con el Club de París? Es muy sencillo y es por lo siguiente. Si Argentina no tiene que pagar todo lo que tiene que pagar el Club de París este año, no va a haber presión sobre el dólar. Entonces el dólar va a estar estable por lo que resta del año. Es muy importante. Es muy importante que eso suceda en un contexto muy inflacionario para la Argentina, y con muchos frentes abiertos por una crisis tremenda en la que estamos, ¿no? Entonces, eso hizo que ayer suban muchísimo las acciones y además estamos en un contexto muy único, que es más de $600 vale una tonelada de soja. Esos son importantísimos, son récords históricos y nada, eso nos va a generar un montón de ingresos en dólares extra. Toda esa combinación hizo que suban las acciones ayer argentinas. ¿Por qué es importante la reunión con el Papa? Porque es el Papa. Porque es el Papa, pero sobre todo por su relación con Joe Biden. Sí, porque yo te digo Kristalina Georgieva, que mañana se va a reunir con Alberto, ya casi que está confirmado, en Italia. ¿Por qué es importante? Kristalina Georgieva es básicamente una empleada de Joe Biden, que es quien verdaderamente decide en el Fondo Monetario Internacional, y el Papa Francisco y Joe Biden tienen una muy, muy buena relación. Joe Biden es católico, fue a visitarlo a Obama en reiteradas ocasiones, cuando el Papa fue a Estados Unidos, cuando Obama era presidente, ahí tuvieron su primer acercamiento. Joe Biden le contó sobre su hijo fallecido, generaron mucha simpatía. Es más, cuando fue elegido Joe Biden, uno de los primeros mientras Trump decía que no había sido válida la elección, lo llamó el Papa y avaló la elección de Biden, y al parecer el Papa cada vez que puede en la charla le mete ¿viste qué lindo país, Argentina? Sí, qué o sea, bonito. van con mucho de esto que está haciendo el Papa. Muchas gracias, Francisco, TKM. Sí. Pero me da un cringe que todavía la Iglesia Católica tenga ese poder en las decisiones mundiales, o sea, me da pánico, ¿viste? Cuando decís, guacho, wow, ¿entendés? Parece la época del Imperio Romano. Boludo, es muy flashero. Muy el poder y otra que cosa tiene. Que influye mucho, Kristalina Georgieva también es católica. No, digo, en este caso viene ahí, que bueno, una buena, pero no puede ser, ¿entendés? No puede ser. Solito que así se manejen las cosas, pero qué golazo que metimos un Papa argentino. Bueno, sí, obvio. En un millón. Pero no puede ser. No puede ser. Golazo. Tremendo. Bueno, en fin, eso es lo que le quería contar. Todo indica que sí, que se pueden anticipar momentos positivos. Mañana será la reunión entre Alberto Fernández y la gente del Fondo Monetario Internacional, que está viajando casi exclusivamente, Kristalina Georgieva, a hablar con Alberto Fernández. Lo del Club de París es casi una realidad. Son muy buenas noticias para la economía nacional, todavía no confirmadas, pero que todo indica que sí. Y lo que más confianza me da es que hayan subido tanto las acciones en el día de ayer de Argentina en Wall Street. Así que nada, se pueden anticipar buenas noticias. Ahí hay un panorama de todo lo que investigué el día de ayer con respecto a las negociaciones con el Club de París y el FMI, pero ahora es momento de volver a la Argentina, de volver a hablar un poquito de COVID, porque llega la tercera noticia del día de hoy. Efecto aulas, los contagios en chicos de 5 a 11 años se mantienen altos en la ciudad, pero se redujeron la mitad en el conurbano.
El dato se desprende de un estudio de investigadores del CONICET que señala los cambios de tendencia que experimentó la curva de casos a partir de las restricciones y la presencia o no en las aulas. Efectivamente, esto lo hizo un grupo de investigadores del CONICET, como decía la tuta. Es un descenso de casos totales a partir del 22 de abril, que son 3 días después del inicio de las clases virtuales. Es un periodo mínimo de incubación que tiene el virus, ¿no? Y fue del 22% en una semana nada más en el conurbano, y solo del 13% en la capital. La verdad es que son números que están agarrados de los datos oficiales, no es una investigación que se hizo, teoría, no, son los datos oficiales que te demuestran que la suspensión de clase tuvo un efecto inmediato sobre la cantidad de contagios, como mínimo en contagios de menores de edad, como mínimo. Es decir, que había una influencia, una relación directa, y esto es importante teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia pecó de infectóloga y fallaron al decir que fallaron a favor de la Ciudad de Buenos Aires al decir que no habían pruebas suficientes. Bueno, el CONICET está desarrollando este informe y veremos cómo sigue la cosa. Veremos si se aprueban los llamados superpoderes de Alberto Fernández en esta pandemia para que no haga falta fundamentarle nada a la Corte Suprema de Justicia y simplemente se apruebe, no se judicialicen más estos temas que son políticos y se resuelvan en la política, como creo yo que debe ser. En fin, chicoquis, es el momento de pasar a la siguiente noticia del día de hoy. Para el marco legal para comprar vacunas con aval de la oposición. El proyecto de ley que envió a la legislatura sería tratado mañana. Juntos por el Cambio acompaña, pero tiene reparos con la confidencialidad de los contratos, los plazos y los precios. Efectivamente, ahí va a estar el tema, sobre todo en los contratos de confidencialidad con las farmacéuticas, ¿no? Ahí hay un temón, porque ya recordemos, Pfizer, hay que ver qué hace la Ciudad de Buenos Aires, que también está tratando de conseguir vacunas, le fue para el orto, en lo que intentó lo sacaron cagando. Hay que ver primero si pueden conseguirla, ¿no? Las vacunas, si se las venden, porque las farmacéuticas prefieren venderle vacunas a los estados nacionales porque le pueden dar garantías como la que nos pidió Pfizer, que este es el tema polémico, que es, por ejemplo, nos pidió los glaciares, bueno, Patricia Bullrich le quería dar las Malvinas, pero eso es otro tema, pero de verdad nos pidieron los glaciares. Sí, es como que uno dice, nada, pero sí. Cara de perro, y sí, lo es así de sanguinario este sistema en el que vivimos, donde una farmacéutica, por darte vacunas para que no se te muera la población, te dice, dame los glaciares. ¿Entendés? O sea, es así, es como un secuestro, ¿viste? Como que tenés secuestrado a tu hija, ¿viste? Y entonces te pido plata para que... ¿Cuánto das por tu hija? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Dame todo lo que tenés, dame tu casa, dame tu auto. Dame, conseguime $1.000.000 para mañana. Sí, y déjamelos en un árbol en el Parque Chacabuco, sí. Que yo lo paso a buscar. Sí, tremendo. En fin, al parecer, según contaba el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco, Kicillof ya inició diálogo con el Fondo Ruso de Inversión Directa para comprar Sputnik V directamente para la provincia de Buenos Aires, en esta posibilidad que abrió el gobierno nacional de que compren las provincias también. Mientras tanto, obviamente, la Ciudad de Buenos Aires va a ir a buscar Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna y las Yankees, que son las que seguramente hubiera podido gestionar Mauricio Macri si hubiera sido el presidente en este momento. Toquémonos una teta, toquémonos un huevo. Capaz fue a Miami para eso. Capaz fue a Miami para eso y las probó. Se vacunó porque las quería probar. Sí. Quería estar seguro. Ayer escuché que Patricia Bullrich decía que defendiendo a Mauricio Macri, que se fue a vacunar a Miami, que no le sacó ninguna vacuna a ningún argentino. No le sacó la vacuna a ningún argentino. Eso el mejor argumento del mundo. No, la verdad, yo la quiero a Patricia de abogada cuando me pase algo. Sí, porque de última, si no llega a un acuerdo, cuando se da vuelta el rival le pega un tiro por la espalda. De mínima. Sí o sí ganás. Sí, o se lo escabia, lo invita, le escabia un vino, ¿viste ahí? Sí, no es mala. Me sirve. En fin, chiquis, así llegamos a la última noticia del día de hoy.
Diputados abre el debate sobre la postergación de las elecciones por la pandemia. El proyecto plantea pasar la fecha de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, mejor conocidas como PASO, del 8 de agosto al 12 de septiembre próximo y las elecciones legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre debido a la segunda ola de coronavirus. Una boludez, 20 días. Atómica, la verdad. Yo no sé bien cuál es la funcionalidad de todo esto, en lo práctico, para qué sirve. No termino de entenderlo. Quizás para que ejerciten la rosca, Guado y Massa. Están haciendo tiempo. Sí. Necesito 20 días más para rosquear. Sí, exacto, para que ejerciten ahí un toquecito la rosca, pero no encuentro la diferencia yo con 20 días de diferencia para las elecciones, faltando tanto y supuestamente con la posibilidad de vacunar a gran parte de la población para ese entonces. Entonces, no termino de comprenderlo. Y nada, lo que sí se sabe es que la oposición lo que pide es una cláusula que no permita volver a postergar a partir de esa fecha. Lo postergamos hasta ahí, pero más que eso no se puede, dice la oposición. Nada, en fin, veremos cómo continúa esto, pero es la rosca más importante que va a pasar por diputados por ahora. Recordemos, diputados está tratando esto, donde sí hay consenso, mientras el Senado trata los llamados superpoderes de Alberto Fernández para poder implementar restricciones matemáticas, científicas, a partir de los contagios en los distintos distritos del país. Eso, al parecer, no tiene posibilidad de pasar en diputados, pero sí en el Senado, y lo que dicen es, desde la oposición, es que si se aprueba eso, lo van a judicializar. Está muy judicializadora la oposición y eso también nos permite ver cómo, si prefieren que todo lo defina la justicia, los cercanos, ¿no?, que están nuestros opositores de derecha a la justicia, ¿no?, a la Corte Suprema, a la justicia porteña, en fin, el vínculo muy cercano, relaciones carnales entre la oposición y la justicia.